la victoria ya es nuestra, ¿verdad? Porque descansamos en las promesas y en los hechos de Cristo. La victoria es nuestra porque Cristo ya ha vencido en la cruz, ¿verdad? Hoy en la escuela dominical hablamos un poquitito de eso. Realmente la victoria de Cristo no esperó la resurrección, sino que la victoria se consumó en la cruz, así como estaba escrito, ¿verdad? En el Génesis ya se dice, ya Dios le había dicho a la serpiente que iba a poner enemistad entre la serpiente y la descendencia de la mujer, ¿verdad? La serpiente iba a morder en el talón al hijo de la mujer, ¿verdad? A aquel que nació de mujer, Cristo, y él le iba a aplastar la cabeza, ¿sí? Eso se produjo en la cruz. Y en la resurrección se consuma el testimonio que es para nuestra esperanza. Porque si Cristo nos resucitó, dice Pablo, entonces nuestra esperanza es vana, nuestra fe es vana. Pero sabemos que tiene fundamentos porque Cristo ha resucitado, ¿sí? Y ha vencido entonces y ha despojado al que tenía el imperio de la muerte por medio de su muerte en la cruz. Les invito ahora a leer en la primera epístola de Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 1, los versículos 3 hasta el 5. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 hasta el 5. Continuando con esta carta que comenzamos el domingo pasado. Y dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. El domingo anterior, tomando en consideración especialmente el versículo 2, nosotros habíamos puesto énfasis en esta verdad enunciada aquí, que fuimos elegidos según la presciencia de Dios. Hemos sido objeto de parte de Dios Padre, en el Espíritu Santo, objeto de esta inmensa gracia para obedecer y ser rociados, obedecer al Evangelio, ¿verdad? Obedecer al mandato de Dios de creer, ¿sí? Creer, así como Jesucristo cuando empezó su ministerio, él empezó, dice en el Evangelio de Mateo, con estas palabras, ¿verdad? Arrepiéntanse y crean. Entonces vimos que ese es el mandato de Dios. Arrepentirse y creer en el Evangelio. Eso no es una invitación, habíamos dicho, como a veces nosotros alivianamos demasiado el mensaje, el imperativo del mensaje nosotros convertimos en una invitación, ¿verdad? Y decimos que el Señor te está invitando, ¿verdad? El Señor nos está ordenando, hermanos. Así tenemos que presentar el Evangelio, ¿sí? Convertite, cree, ¿sí? ¿Por qué? Y porque hay una invitación, es algo así como te invito para mi cumpleaños, ¿verdad? O te invito para, y si no venís, bueno, y si no puedo venir, no venís, bueno, ya está, ¿verdad? Como me dijo hace unas 2 semanas, yo estuve también afectado por esta enfermedad de moda, ¿verdad? La del mosquito. Y creo que acá hicieron un asado para conmemorar aquí a Marquito, ¿verdad? Y el hermano Juan, que es nuestro asadero, nuestro parrillero, ¿verdad? Me dijo, te vas a perder el asado, me dijo, ¿verdad? Y bueno, y esa es toda la consecuencia porque yo no vine, ¿verdad? Me pierdo el asado. Pero hermanos,
cuando el Señor nos comunica por Él y por sus siervos, por su palabra, el Evangelio, nosotros no nos vamos a perder el asado, hermanos. Es mucho más que eso. Esto que dice en Juan capítulo 3, versículo 36, es muy ilustrativo, como en muchas otras partes. Dice Juan 3:36, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, hermano, esto no es una invitación así sencilla. Y bueno, y si no puede venir, no come el asado, ¿verdad? No. El que rehúsa, el que cree tiene vida eterna, el que rehúsa, el que se niega a creer en el Hijo, entonces no verá la vida. La ira de Dios está sobre él. Esa es la palabra de Dios, hermano. Ese es el Evangelio. Por eso es que se habla reiteradas veces de la obediencia al Evangelio. ¿Sí? Romanos, por ejemplo, termina así: obedecer al Evangelio. ¿Sí? Y el Señor nos eligió, dice, según su presciencia, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, así como hacían los sacerdotes que rociaban sobre el pueblo. Primero sobre Aarón, el lóbulo de su oreja derecha, después su dedo, su pie, ¿verdad? Todas sus vestiduras, ¿verdad? Rociada con esa sangre, porque esa sangre es la que nos limpia, ¿sí? Nos limpia. La sangre de Cristo nos limpia de todos nuestros pecados, nos lava. Esa sangre derramada en la cruz, que fue el pago de nuestro rescate. Y habiendo sido beneficiados con esa infinita gracia sin medida, recordamos también, junto a esta verdad de que hemos sido elegidos por la voluntad de Dios, también afirmamos, como enseña la Escritura, ¿verdad?, nuestra responsabilidad personal, la responsabilidad personal de todo aquel que oye el llamado de Dios, la orden de Dios, este mandato de arrepentirse y creer en el Señor Jesucristo, para obedecer, para creer, ¿sí? Porque el que oye la palabra de Dios y cree tiene vida eterna, y así como hemos visto, el que no cree, el que rehúsa creer, no verá la vida. En Juan 3:18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Así de severo es el llamado a creer, hermanos. Hoy, coincidentemente con esta, realmente yo no preparé así, ¿verdad?, cuando empezamos a estudiar la primera carta de Pedro, pero hoy coincide con esta fecha en el que el calendario gregoriano, que es el que nosotros usamos, ¿verdad?, marca para la conmemoración de la resurrección. Y aquí nosotros leímos estos versículos. En el primero que leímos, en el versículo 3, dice que Dios nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Sí? Una esperanza viva por la resurrección de los muertos. El hecho central del Evangelio, o los hechos centrales del Evangelio, según nos recuerda en 1 Corintios capítulo 15, son la muerte de nuestro Señor conforme a las Escrituras, su sepultura y su resurrección, ¿sí? Porque en su muerte Él consumó, Él dijo consumado es, todo está cumplido, Él consumó el pago, ¿sí? Ahí en ese momento Él ya aplastó la cabeza de la serpiente, y en Hebreos capítulo 2, versículo 16, o versículo 14, Hebreos capítulo 2, versículo 14, dice que Él destruyó por medio de la muerte
al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, por medio de la muerte. ¿Por qué es? Y porque él ahí le despojó de su poder, ¿sí? El diablo que tenía el imperio de la muerte podía cobrarnos a nosotros, porque la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Pero Dios le despojó de ese poder, le dijo, ya no hay cosa, ya no hay nada que tienen que pagar. Yo pagué, yo ya he pagado, entonces ya no tiene nada que cobrarnos a nosotros. Por medio de la muerte, entonces, este que tenía el imperio de la muerte ya fue despojado de ese poder, porque ya hemos sido justificados. El que ha muerto ha sido justificado, dice, nosotros hemos muerto por medio de aquel que nos representó. 2 Corintios 5 dice que el amor de Cristo nos constriñe. Algunos están buscando, entonces les voy a decir el versículo exactamente. 2 Corintios capítulo 5. Dice en el versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Luego aquí equivale a por tanto, ¿sí? Si uno murió por todos, por tanto todos murieron, ¿sí? Cristo no murió por su pecado, Él no tenía pecado, Él murió por nuestros pecados, ¿sí? Y ahí entonces Él consumó, nos justificó. ¿Y su resurrección qué es? Y bueno, y su resurrección, aquí hemos leído que nos certifica, nos asegura que Él es el Hijo de Dios, el Cristo. En Romanos 1 también podemos leer, en Romanos 1 versículo 4 dice de Jesucristo que Él fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. ¿Sí? La resurrección de los muertos es la declaración final de Dios que dice, este es mi Hijo. ¿Sí? Yo ya les dije, este es mi Hijo. Dios ya nos dijo, ¿sí? Aquí está la prueba, ¿sí? Esta es la prueba, así como Jesús le había dicho a los judíos que pedían una señal, ¿verdad? Y Él dijo, ya, señales, si no quisieron ver las señales, ya está. No les vamos a dar más señales. Solamente la señal de Jonás les vamos a dar, ¿sí? Y esa señal es la resurrección, hermanos, ¿sí? Y muchos otros pasajes nos hablan de que Dios dice, dio fe a todos resucitando a Jesucristo de entre los muertos. Entonces esa es el testimonio de Dios, la prueba, la comprobación. Y aquí en 1 de Pedro 1:3 dice que Él nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Porque si Él no hubiese resucitado, entonces, y nos hubiésemos quedado con que pagó, bueno, pero ¿dónde está el testimonio de eso? ¿Sí? ¿Dónde está la certeza? ¿Cómo sabemos que vamos a resucitar nosotros? ¿Sí? Por eso es que dice San Pablo que si Cristo no resucitó, vana es nuestra esperanza, nuestra fe es vana, ¿sí? Somos los más dignos de conmiseración, dice. Pero sí, ahora sabemos que Cristo ha resucitado. Y si Cristo, que es la primicia, resucitó, nosotros también, hermanos, vamos a resucitar. Vamos a ser resucitados. Por eso es una esperanza viva, porque Él vive, ¿sí? Como decíamos en el himno, porque Él vive, triunfaré mañana, ¿sí? Porque Él vive ya no hay temor, porque todos vamos a morirnos, hermanos, físicamente. Todos vamos a... nuestro cuerpo se va a convertir en polvo. Va a volver al polvo, dice la Escritura, ¿verdad? El cuerpo vuelve al polvo, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer? Y vamos a llorar en ese momento, es decir, por nuestro deudo, ¿verdad? O van a llorar por nosotros seguramente. Aún si somos creyentes, ¿verdad? Aún si somos hijos de Dios, lloramos, ¿verdad? Lloramos porque... Pero nos levanta la esperanza cierta que tenemos, la esperanza viva. La esperanza del creyente, hermanos, no es una esperanza vana, no es una esperanza
la esperanza que se habla así corrientemente cuando se dice, en guaraní decimos la esperanza nahamei, decimos, ¿verdad? O sea, la esperanza, siempre hay esperanza, ¿verdad? Siempre hay esperanza. La esperanza, sea cual sea la situación, siempre tenemos esperanza, ¿verdad? Aunque en términos deportivos podríamos decir, a veces tu equipo está perdiendo 3-0, 4-0, ¿verdad? Y seguí ahí porque tenés por ahí esperanza, por ahí en una de esas pasa algo, ¿verdad? Y bueno, aunque ya no hay nada de qué agarrarse, parece a veces hay esperanza todavía, ¿verdad? Pero esa no es el tipo de esperanza cristiana, hermanos. La esperanza fallida del hombre no se sustenta en nada, ¿sí? Por ejemplo, hay mucha gente que compra un billete de uno de esos. Hoy día parece que no se vende más la lotería, se venden esos bingo y esas cosas, ¿verdad? Y la gente tiene la esperanza de ganar, ¿verdad? No se sustenta en nada esa esperanza, ¿verdad? Porque si vos haces un cálculo estadístico, tenés miles y miles de posibilidades de perder y prácticamente nada de ganar, ¿verdad? Entonces son esperanzas infructuosas, sin sustento. Pero la esperanza en Cristo tenemos con certeza porque Cristo ha resucitado, ¿sí? Y Él es la primicia. ¿Y cómo sabemos? Y porque le vieron aquellos. San Juan dice, primera de Juan, dice en el capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Esa es la esperanza que tenemos. En base a eso es la esperanza, hermanos. ¿Quiénes nos transmitieron esta esperanza? Dios nos transmitió, Dios envió a sus discípulos y dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, ¿sí? Para que nosotros también tengamos comunión con los que primero creyeron. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, ¿sí? San Pedro dice que nuestra fe es igualmente preciosa a la fe que ellos tuvieron, ¿sí? A la fe que tuvieron estos que le vieron resucitado. Y que aquí, como dice Juan, le vieron, le oyeron, le contemplaron, palparon con sus manos. Esta es la vida eterna que nos ha sido anunciada, hermanos. Por eso, ante la muerte, dolorosa muerte, ¿sí?, nosotros nos sobreponemos con la esperanza, ¿sí? Una esperanza absolutamente cierta, ¿sí?, certificada por Dios, ¿sí? Nos afligimos también, ¿verdad? Lloramos también, pero no como los que no tienen esperanza, ¿sí? Hace unos meses atrás, en un velatorio, en los lamentos, se me quedó algo, en medio de los lamentos, algo que dijo una de las personas, uno de los deudos, ¿verdad? En su llanto clamoroso decía: hermano, nunca más te vamos a ver. Claro, y es verdad, para el que no cree, ¿sí? El que no ha creído, para el que no ha creído, nunca más, pero para el que ha creído, es lo que Jesús le dijo a las hermanas de Lázaro, ¿verdad? ¿No te dije yo que si crees vas a ver la gloria de Dios? ¿Sí? El que en mí cree, aunque esté muerto, va a vivir. Esa es la esperanza, la fe del que ha creído. Entonces, por la resurrección
Dios nos muestra al Cristo victorioso, nos da la final prueba de la verdad, de que habiendo sido justificados por su muerte, es decir, al habernos quedado sin deuda por su muerte, nosotros somos renacidos ahora a una esperanza viva, porque Cristo ha resucitado, Él vive, y si Él vive, entonces nosotros también vivimos por Él. Y así como Dios le dio a Jesucristo un cuerpo que después de su resurrección fue un cuerpo glorificado que ya no estaba así, no podía ser impedido por las paredes y esas cosas, ¿verdad? Él entró a aquel lugar donde estaban reunidos sus discípulos atemorizados todavía, ¿verdad? Y estaba todo cerrado, pero Él se metió ahí, ¿verdad? Porque ya era otra naturaleza, ¿sí? Igualmente dice la palabra de Dios, dice en Primera de Juan, capítulo 3, dice que en el versículo 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hermanos, vamos a ser semejantes a Él, ¿sí? Así como Él es, nosotros vamos a ser también, ¿sí? Dios nos va a revestir de un cuerpo nuevo, ¿sí? Totalmente distinto a este cuerpo corruptible que nosotros tenemos ahora. Nuestro cuerpo ahora se va a pudrir así como se pudre la semilla. Ustedes saben que la semilla se pudre, ¿verdad? ¿Sí? Se desintegra ahí, ¿verdad? Pero ¿qué sale de esa semilla? Una planta preciosa, nueva, brillante, ¿verdad? Que estaba en el germen, ¿verdad? Estaba en la semilla. No es la semilla, pero estaba ahí en la semilla, ¿sí? Y tanta belleza hay en esta esperanza viva, probada, comprobada. Todo aquel que tiene esta esperanza, dice también aquí en Primera de Juan, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Nos preparamos, hermanos, para ese momento del encuentro glorioso. Nos alistamos porque Él viene a buscarnos de diferentes maneras. Algunos les arrebata individualmente porque les quita de este mundo de aflicción y les lleva a su presencia. En Isaías capítulo 57, versículo 1 dice que muere el justo y la gente no entiende porque no se da cuenta, no entiende que en medio de la aflicción Dios le está sacando, ¿sí? Y le lleva a su presencia. San Pablo reconoce eso y dice que no sé yo si voy a morirme o voy a quedarme todavía entre ustedes. Dice, por mí, si me quedo entre ustedes va a ser porque Dios quiere que siga sirviéndoles, pero si me muero por mí es mucho mejor, dice. Porque es mejor estar ausente de este cuerpo y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Esa revelación Él ya tenía, ¿sí? Y tenemos nosotros también por su palabra. Ausente del cuerpo equivale para el creyente a estar presente en el Señor. Así como el Señor le dijo a aquel ladrón que moría a su lado, ¿verdad? Aquel ladrón, el que creyó, ¿sí? El que creyó. Y el Señor le dijo, en verdad te digo, hoy vas a estar conmigo en el paraíso, ¿sí? Presente con el Señor. Entonces, si tenemos esta esperanza, ya no estamos en incertidumbre, ya no estamos en temor. El amor perfecto de Dios echa fuera el temor, hermanos. Cuando la palabra de Dios dice que el amor perfecto echa fuera el temor, no está hablando de que nuestro amor es perfecto. Está hablando del perfecto amor de Dios. Cuando nosotros recibimos, reconocemos ese perfecto amor, entonces se va el temor, ¿sí?
Porque ya no estamos sujetos como antes estábamos por el temor a la muerte. El temor a la muerte, hermanos, hace que inclusive profesantes, gente que profesa ser creyente, reniegue de su fe. Así muchos han renegado de su fe porque se les amenazó y se les dijo, bueno, o renegá de tu fe o te matamos, ¿verdad? Y los que realmente no habían conocido ese perfecto amor, muchos de ellos conocemos, sabemos por la historia, ¿verdad? Que no es que toditos así decían, no, yo creo en Cristo, matame, sí que no. No, habían quienes renunciaban a su fe, ¿sí? Pero estaban aquellos en quienes el amor perfecto ya echó fuera el temor, ¿sí? Y decían, yo me voy a la muerte tranquilo, aunque va a doler y todo eso, me va a quemar y todo eso, decía Policarpo, a punto de ser quemado en la hoguera, ¿sí? Pero enseguida después de eso voy a estar con mi Señor, ¿sí? Ese es el amor perfecto, hermanos, que echa fuera el temor, y así como cantábamos, ¿verdad? Porque Él vive, ya no hay temor. Esa es la victoria, hermanos. Y aquí dice, volviendo al texto que leímos al principio, dice que tenemos una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Una herencia, hermanos, herencia incorruptible. Ahí ningún ladrón puede quitarnos lo que Él nos ha dado en Cristo. No puede contaminarse, no puede devaluarse, no puede perderse. Y dice, quiero poner énfasis por último en esta palabra que dice, reservada en los cielos para vosotros y guardados por el poder de Dios. Hermanos, ¿por qué nosotros sabemos, un verdadero creyente sabe que no va a perder lo que el Señor ganó para nosotros? ¿Por qué sabemos? Porque Él tiene eso reservado para nosotros. No digo yo, aquí dice la palabra, dice que está reservado en los cielos para nosotros. ¿Vos crees que si Dios reservó algo para vos en el cielo le va a dar a otro? No, eso está reservado para vos en el cielo, hermano. Si vos sos un verdadero creyente, que te arrepentiste de tus pecados y que confesás que Él es tu Señor, que como oveja suya oís la voz de tu pastor y le seguís, ¿sí? Entonces, tu herencia está reservada en los cielos y vos sos guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar esa salvación, que está preparada para ser manifestada en el último tiempo. Guardado por el poder de Dios. En ninguna parte la palabra de Dios dice que vos tenés que guardar tu salvación, que vos tenés que guardarte para eso. Eso no es bíblico, hermanos, ¿sí? Si yo tengo que guardar mi salvación, estoy frito, ¿sí? Porque no tengo fuerza para eso. Yo soy guardado y vos sos guardado, guardada, mi hermano, mi hermana. Dice aquí la palabra de Dios, por el poder de Dios, mediante la fe. Por eso la palabra de Dios dice también, Primera de Juan, dice en capítulo 5 también, dice, les escribo a ustedes que creen, dice, para que sepan que tienen vida eterna y para que crean, ¿sí? Pero no era que ya crees, sí, a vos que crees, para que sepas y para que creas, para que permanezcas creyendo, para que permanezcas en esa fe, ¿sí? Dios te guarda por el poder de Dios mediante esa fe, hermanos, para recibir esa herencia que Él te está guardando ahí, ¿sí? Y nosotros sabemos, voy a terminar con este pasaje en Hebreos capítulo 10. En Hebreos capítulo 10, versículo 35. El 34 también vale la pena leer. Dice, porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos.
No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Esta es la fe que, por medio de la cual el Señor nos guarda, hermanos. Esta es la fe que el Señor nos ha dado, nos ha regalado como don cuando resucitó a su Hijo Jesucristo de entre los muertos. Eso dice la palabra, hermanos. Esa es la verdad. Y por eso nos gozamos, porque Cristo murió, nos justificó, pagó el precio de nuestra redención, despojó al diablo, clavó, dice en la carta a los Colosenses, el acta de decreto que había contra nosotros, ¿sí? Porque decía culpable, merece la condenación, pero Él anuló el acta de esa condenación que había contra nosotros, nos declaró libres, hermanos. Somos libres en Cristo Jesús y tenemos una esperanza completamente cierta y segura en Cristo resucitado. Alabemos su nombre, hermanos, y aquí, como dice en el texto que leímos, bendecimos por eso su nombre. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por tus promesas, gracias por tu verdad, gracias por Cristo muerto en la cruz para redimirnos y resucitado, Señor, para la certeza de la vida eterna en Él. Amén.